Mi madre, Valdesi, no era madre, era una criadora, una negociante de carne humana, y yo, la mercancía que ella misma parió para vender más adelante. Ella me decía siempre, con una calma que erizaba el alma, que la leche con la que me amamantó, cuando yo era solo una pizca de persona, un hilo de vida, no había sido gratis. Aquello no era alimento, era un préstamo. Ella hablaba con la certeza de quien anota todo en un libro de cuentas, que cada gota de leche, cada plato de gachas, cada trapo viejo que me daba para vestir, todo eso era una inversión, un capital que estaba guardando con mucho celo. Me sentaba en su regazo, pero no para acariciarme o contarme una historia. Era para inspeccionarme. Me abría la boca, me miraba los dientes como un ganadero que evalúa el ganado antes de llevarlo a la feria y decía con esa voz sin emoción: «Estoy cuidando bien de mi tesoro, porque cuando cumplas 13 años, esa tu boca de ángel tendrá que empezar a trabajar para pagar la deuda que tienes conmigo». Y la deuda, ella se encargaba de detallarla. Era la deuda de haber nacido. Lo que ella nunca ni siquiera soñó, pobrecita, en su arrogancia de quien se cree dueña del mundo y de los demás, es que el mismo cuidado que ella tenía con su inversión, yo empecé a tenerlo con mi plan. Mientras ella me miraba y veía una posesión, un objeto, una libreta de ahorros de carne y hueso que daría altos intereses en el futuro, yo la miraba y veía una plaga que necesitaba ser exterminada para que yo pudiera respirar. Ella creía que estaba criando una corderita mansa para el matadero, pero en realidad, en el silencio de mi miedo, lo que estaba era afilando las garras de una bestia que nadie veía. ¿Y la deuda de su leche? Esa deuda sí que se pagaría, pero no de la forma que ella planeó, no con mi boca sirviendo a los deseos repugnantes de sus hombres. La deuda se pagaría con la boca de la botella de aguardiente, y el pago sería un veneno que secaría no solo la leche, sino la sangre, el alma y hasta el recuerdo de su existencia en esta tierra. Valdesi me enseñó que todo en este mundo de perros tiene un precio. Y ella iba a descubrir de la forma más amarga y definitiva que el precio de transformarme en un monstruo era crear a la única criatura en el mundo capaz de devorarla por dentro y luego dormir en paz. Mi nombre de bautismo es Edileusa Santos. Pero aquí, en este suelo seco y agrietado del interior de Jaén, en Andalucía, donde vine a parar después de huir de aquella vida en el pantano, la gente me llama Dida, Doña Dida, con un respeto que nunca conocí antes. Tengo 79 años de vida a mis espaldas, y si me miras bien a los ojos, verás que casi todos ellos fueron vividos con un sabor amargo en la boca, un sabor a hiel que solo el tiempo y el polvo del interior han logrado calmar un poquito. La historia que les voy a contar hoy comenzó allí en Málaga, en un lugar que ni sé si aún existe. Una comunidad sobre el lodo que la gente llamaba El Pantano, un lugar que olía a alcantarilla y a desesperación, un lugar donde nací y fui criada, o mejor dicho, fui preparada con mucho esmero y poca delicadeza para mi futuro e inevitable oficio. Apuesto a que donde ustedes están sentados ahora, el olor es otro, la vida es otra, gracias a Dios. Debe ser un lugar que no tiene ese olor a lodo rancio mezclado con brisa del mar y con el pescado que se pudría al sol. Un olor que se pegaba al bajo de la falda, al pelo, al alma de uno y que no salía ni con rezos, ni con el jabón más fuerte que se pudiera comprar en la tienda. Por eso, antes de que yo remueva este pasado que aún apesta en mi memoria, quería pedirles una cosa, un favorcito para esta viejecita. Díganme en los comentarios sus nombres y de qué ciudad me están escuchando, para que yo pueda cerrar los ojos por un instante y lograr imaginar un rincón en este mundo donde madre es sinónimo de regazo, de buen olor, de comida en el fuego y no de cobro, de deuda y de asco. Solo para tener una imagen bonita en la cabeza antes de empezar a cavar en esta tumba. La mano de una madre, ¿para qué fue hecha? Díganme ustedes. ¿Para darnos un cariño en la cabeza cuando el mundo parece que se va a derrumbar? ¿Para acariciarle el pelo a la hija y decirle que es la cosa más bonita del mundo? ¿Para ponernos el termómetro y luego pasarnos un paño húmedo por la cara cuando la fiebre nos está quemando por dentro?
La mano de una madre nos sujeta fuerte para cruzar una calle peligrosa, para protegernos del peligro que viene de fuera, ¿no es así? Pues la mano de Mami Baldesi, esa era diferente. Su mano era un instrumento, una herramienta de trabajo, un palo. Era la mano que, en lugar de protegerme del peligro, me entregaba a él en bandeja. Aquella mano callosa no me enseñó a bordar ni a cocinar. Me enseñó el camino hasta el cuarto del fondo, el cuartito sofocante y con olor a moho, que era mi lugar de servicio, mi sucursal bancaria particular. Era la mano que me empujaba por la espalda, sin delicadeza alguna, en dirección a los hombres que venían a saldar cuentas con ella. Y la cuenta quien la pagaba siempre era yo. La mano de Baldesi era la que abría la puerta al pescador con olor a pescado podrido, al estibador sudado, al comerciante con aliento a aguardiente. Y después era la misma mano que se extendía con la palma hacia arriba para recibir los billetes sucios y arrugados que ellos dejaban sobre la mesa. Ella nunca tocaba el dinero con asco. Al contrario, contaba las monedas con un placer, con un cariño que nunca jamás demostró por mí. Y yo me quedaba allí, mirando de lejos, entendiendo que yo era solo el animal de carga que traía el oro para la dueña. Su mano, que debía alimentarme con comida, me alimentaba con la vergüenza y la humillación. Y era esa misma mano la que, al final de la noche, me cogía la cara, me apretaba las mejillas con fuerza y decía: ¿lo ves? Si no fuera por tu boca, hoy no comíamos. Y yo me iba a dormir sintiendo más hambre que antes. Recuerdo con una claridad que me llega a asustar, una claridad que parece una fotografía amarillenta en mi cabeza del día exacto en que el servicio se volvió un veneno dentro de mí. Ya no era solo asco, ya no era solo dolor. Se volvió un veneno que sentía corriendo por mis venas, que me hacía arder el estómago y cerrarme la garganta. El sabor del mundo, que para cualquier niña debería ser el sabor a fruta, a dulce, a libertad, para mí se volvió el sabor permanente de la hiel, un amargor que se pegaba a la lengua y que ni el agua del botijo lograba lavar. Fue en una noche sofocante de lluvia fuerte en el pantano, de esas que el cielo parece que se nos va a caer encima, con el sonido de los truenos a lo lejos, que hice mi promesa. Yo oía la risa de Baldesi en el salón con otro cliente, y cada carcajada suya era como un clavo que se martillaba en mi alma. Y allí, acurrucada en mi estera, juré que la leche agria suya, esa que ella me echaba en la cara, que me había sostenido, tendría un final. Aquella fuente de donde ella sacaba mi sustento y el de ella, aquella fuente de dinero sucio que ella se enorgullecía de decirles a las vecinas que era inagotable, que yo era su mina de oro, un día se secaría por completo, se volvería polvo, se volvería nada. Y la persona que le pondría el veneno en el manantial para estancar aquella agua sucia de una vez por todas, no sería un extraño, no sería un castigo de Dios, sería yo misma con mis propias manos. Fue una promesa silenciosa, hecha solo para mí, tragada junto con el llanto ahogado que no podía dejar escapar, porque si ella lo oía, la paliza era segura. Fue un juramento hecho en la oscuridad, con el olor a moho y a desesperación como testigo. Un juramento que valió más que cualquier rezo hecho sobre la Biblia sagrada dentro de una iglesia, porque mi fe en Dios, a esa altura de la vida, ya había muerto hacía mucho tiempo. Pero mi fe en mi propia capacidad de ponerle un alto a aquella historia, esa fe acababa de nacer. Y era una fe peligrosa, una fe que no pedía perdón. Era la fe de la venganza. Y yo sabía, con la certeza de quien mira al cielo y sabe que va a llover, que cumpliría cada palabra de aquel juramento, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Pero para que ustedes entiendan por qué una hija, una niña, llega a ese punto de frialdad, tengo que llevarlos atrás, al principio de todo, a la cuna de lodo. La vida nuestra en aquel tiempo, en aquel lugar, no valía mucho, no valía menos que la de un cangrejo que la gente pescaba para comer. Vivíamos en una casa de palafitos, que es un nombre bonito para un montón de madera vieja y torcida clavada en medio del barro negro y apestoso del pantano de Málaga. Por la noche, oíamos el ruido de la marea subiendo y golpeando con fuerza los pilotes, y parecía que la casa se la iba a llevar el agua en cualquier momento.
y yo me acurrucaba en mi estera en el suelo, muerta de miedo de que el agua se nos llevara con ella. El olor, como ya dije, era una mezcla permanente de agua salada, con basura podrida y con la porquería que la gente de la gran ciudad tiraba por los canales. Ese fue el primer olor que conocí en la vida, el perfume de mi infancia. Y en medio de toda aquella miseria, quien mandaba en todo y en todos, quien se encargaba de todo, era Mami Baldesi. Ella no era una mujer para bromear, en absoluto. Tenía una mirada dura, pesada, una mirada que parecía atravesarnos el alma y ver todos nuestros miedos. Y tenía una voz que cortaba más que un cristal, roto, que cuando la alzaba, hasta los hombres más valientes bajaban la cabeza. Era respetada allí en el pantano, pero no era un respeto que viniera de la admiración, no. Era un respeto que nacía del más puro miedo, de la certeza de que cruzarse en su camino era buscarse problemas. Baldesi tenía una filosofía de vida, una regla de oro que me repetía todos los días, desde que tengo uso de razón, como si fuera una oración al revés, para que nunca, jamás me olvidara. Me ponía la mano en la barbilla, me levantaba la cara con fuerza y me decía, mirándome en lo más profundo del ojo: escúchame bien, niña, y métetelo de una vez por todas en tu cabeza hueca. La boca de la hija es el pan de la madre. Es lo único que tienes que nunca pierde valor y nunca se acaba. El resto del cuerpo lo guardamos para buscar un marido tonto que te mantenga, pero la boca, esa es para hacer negocios y meter dinero en casa. Y lo más terrible de todo, lo que más me duele en el recuerdo hasta hoy, es que, hasta que cumplí los 12 años, yo creía que todo aquel cuidado que ella tenía conmigo era amor de verdad, amor de madre, ¿saben? Si algún hombre más atrevido, más abusivo, que pasaba por nuestra puerta, me miraba con una mirada diferente, una mirada de quien codicia la carne fresca, Mami se convertía en una bestia, una leona defendiendo a su cría. Recuerdo como si fuera hoy una vez que el hombre de la tienda, un tal don Ramiro, un viejo asqueroso, me dio un caramelo de miel y se quedó mirándome, de reojo con una sonrisa amarilla en los labios. Baldesi vio la escena de lejos. No dijo una palabra en el momento, solo me tiró del brazo. Pero por la noche, cuando el pantano se silenció y solo se oía el sonido del agua, ella fue a la tienda y rompió 2 botellas de aguardiente en su puerta. Yo oí los gritos y el ruido. Ella me guardaba como si yo fuera una joya rara, un tesoro que nadie podía tocar, y yo, en mi inocencia de niña, creía que era protección, que era el celo de una madre. Poco. Sabía yo, la tonta, que ella estaba cuidando de su patrimonio, velando por su futura inversión. Todo cambió. El mundo se puso patas arriba el día en que cumplí 13 años. Fue en 1959, un día caluroso y sofocante. No hubo pastel, no hubo fiesta, no hubo ningún feliz cumpleaños. El regalo que me dio Mami Baldesi fue un vestido de percal, una tela barata, de un rojo tan vivo que me hacía arder los ojos. Me mandó vestirlo y dijo con la voz más fría del mundo: «Listo, se acabó tu descanso, Edileusa. Es hora de empezar a pagarme por cada plato de comida que te puse delante desde que naciste». Esa misma noche me llevó hasta el palafito de don Damián, el hombre que nos vendía pescado. La casa de él apestaba a brisa del mar y a pescado podrido, un olor que me daba náuseas. Mami se quedó en la puerta y le dijo, como quien negocia con un animal: «La niña está lista para pagar la provisión de la semana», y me empujó adentro, cerrando la puerta detrás de mí. El servicio se hizo allí mismo, en el suelo de madera que crujía, mientras yo me mordía los labios para no gritar. Fue mi primer servicio, mi primera cuota de la deuda. Después de aquella primera vez con don Damián, la cosa se volvió rutina. Se convirtió en una obligación de la casa, tan normal como fregar los platos del almuerzo o barrer el suelo de barro de la cocina. Todos los días, después de llegar de la escuela, con el uniforme aún puesto, yo ya sabía lo que me esperaba. Mami me mandaba a ducharme con un cubo de agua fría y, estancada del botijo, que parecía que nunca me limpiaba de verdad, y a ponerme un poco de un perfume dulce y barato que compraba en el centro y a esperar en mi cuarto. Los clientes venían llegando uno tras otro.
hombres del puerto con las manos gruesas, pescadores con olor a mar, comerciantes, gente que yo veía todos los días en la calle y que de día me llamaban niña. Ellos entraban, acordaban el precio del programa con Valdesi en el salón y luego venían a mi cuarto a saludarme. Yo aprendí a hacer el servicio de forma mecánica, sin sentir nada, como si ese cuerpo allí, esa boca, no fueran míos, fueran de otra persona. Para mi madre, Valdesi, aquello no era maldad. Desde su punto de vista, aquello era lo correcto. Era un negocio, una transacción comercial como cualquier otra. Yo no era su hija, yo era su único patrimonio, su única fuente de ingresos, que no dependía de la marea o de la suerte. Era garantizado. Ella me veía como su tiendecita particular, una tiendecita que abría todos los días y que, según ella, nunca daba pérdidas. Muchas veces, después de un servicio más difícil, uno de esos que me dejaba con la boca herida y el estómago revuelto, ella venía a verme al cuarto, pero no preguntaba si yo estaba bien, si me dolía. Preguntaba si al cliente le había gustado el servicio, si había pagado lo acordado correctamente. Su preocupación era por la caja, por el dinero que entraba, no por la hija que ella estaba destruyendo poco a poco. Al principio, en las primeras semanas de aquella vida, yo aún intentaba luchar. Lloraba en voz baja. Intentaba decir que no quería, que aquello dolía, que me daba asco. Pero aprendí rápido y de la forma más dura y dolorosa que llorar y quejarse no servía de nada. Al contrario, solo empeoraba mi situación. Si yo me negaba a atender a un cliente, o si el hombre se quejaba de que yo no había hecho el servicio bien, que yo había devuelto el plato de tanto asco, mami la esperaba a él salir y me llevaba al cuartito. Del fondo, el trastero. Allí, ella me corregía con lo que tuviera a mano, un cinturón de cuero, una zapatilla, lo que fuera. Decía con la voz llena de rabia: «Vas a aprender a hacer tu oficio bien, sin remilgos de niña tonta. Cliente insatisfecho es pérdida y yo no tolero pérdidas en mi casa». Entonces me callé. El silencio se convirtió en mi casa, mi único escondite seguro. Con el tiempo, me volví una maestra en el arte de desconectar el alma del cuerpo. Mientras los hombres venían y hacían lo que querían, yo viajaba muy lejos en mi cabeza, a un lugar donde nadie podía tocarme. Me quedaba contando los agujeros y las rendijas de la madera del cuarto. Escuchaba el ruido de los cangrejos caminando por el barro debajo de la casa, un sonido que parecía un cuchicheo. Pensaba en el deber de la escuela que tenía que hacer al día siguiente, en las cuentas de matemáticas que me gustaba resolver. Mi cuerpo estaba allí sirviendo de plato para el hambre repugnante de ellos. Pero mi alma, mi esencia, esa estaba muy lejos, en un lugar solo mío, un lugar que ellos nunca podrían alcanzar. Fue la única forma que encontré para no volverme loca del todo, para no ahogarme en todo ese lodo sin vuelta atrás. Los años fueron pasando así, arrastrándose. 13, 14, 15 años. Lo único que cambiaba era mi cuerpo, que iba tomando forma de mujer, se iba volviendo más vistoso, como decía mami. Y claro, el precio que Valdesi cobraba por mis servicios. Cuanto más señorita me volvía, más caro era el servicio, más valorado era mi producto. Ella sentía un orgullo tremendo de decirles a las otras mujeres del pantano que su hija era la mercancía más codiciada de la región, que había hombres que venían de lejos solo para conocerme, y yo iba viviendo aquella vida doble partida por la mitad. De día era la niña Edileusa, la estudiante callada, que iba a la escuela con el uniforme limpio y que era la mejor alumna de la clase de matemáticas. De noche, yo me convertía solo en la boca, la herramienta de trabajo de mi madre, un objeto sin nombre y sin voluntad. Poco a poco, la imagen que yo tenía de Valdesi como madre, por más débil que ya fuera, se fue desvaneciendo por completo, como un castillo de arena que la marea se lleva sin dejar rastro. Yo empecé a mirarla y a no poder ver más a una madre. Yo veía a una patrona, a una gerente, a una mujer de negocios fría y calculadora, que me explotaba de la forma más cruel que un ser humano puede explotar a otro. El poco de sentimiento que yo creía que existía entre nosotras, por más pequeño que fuera, se secó y se volvió un polvo amargo. En su lugar, nació una cosa helada, una distancia enorme,
un muro invisible que ni el abrazo más fuerte del mundo lograría romper. Empecé a observarla con otros ojos, ya no con los ojos de una hija, sino con los ojos de quien estudia a su enemigo para aprender sus debilidades. Yo veía cómo ella contaba el dinero al final de la noche, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, pasando los billetes sucios por los dedos. Yo veía cómo ella negociaba con los clientes en la puerta, regateando, como si estuviera vendiendo un pescado en la lonja, y cada sonrisa de satisfacción suya, cada moneda que guardaba en su cajita de madera, era como una puñalada en mi pecho. Ya no sentía tristeza, no. Lo que yo sentía era un tipo de rabia silenciosa, una rabia helada que iba creciendo dentro de mí como una semilla mala, esperando la hora justa de brotar. Alrededor de mis 16, 17 años, yo ya había perdido por completo la cuenta de cuántos hombres habían pasado por mí, de cuántas bocas había servido. Mi boca ya no era mía, era un instrumento público, una herramienta gastada, y el sabor que quedaba en ella después de cada servicio era un recordatorio constante y diario de mi condición, de mi vida de objeto, un sabor a cigarrillo barato, a aguardiente, a sudor agrio, a vergüenza. Yo me cepillaba los dientes con fuerza, con una rabia contenida, hasta que las encías me sangraban, con la vana esperanza de arrancarme ese sabor. Pero no servía de nada. El sabor no estaba en la boca. El sabor estaba en el alma. Fue en una de esas noches interminables, acostada en mi estera dura, oyendo la fiesta y la risa alta de Mami Valdesi en el salón, con otro cliente que acababa de usarme, que la promesa silenciosa que yo había hecho años antes regresó con una fuerza tremenda, como un trueno dentro de mi cabeza. Miré el techo de madera podrida y mohosa de mi cuarto y entendí con una claridad aterradora que no servía de nada solo esperar. ¿Esperar a qué, al fin y al cabo? ¿A que un día ella se arrepintiera? ¿A que un día me mirara con lástima y me liberara? Aquello nunca, jamás iba a suceder. Si yo quería mi libertad, si yo quería tener mi vida de vuelta, iba a tener que arrancarla con mis propias manos, con mis propias uñas. Ya no era solo un deseo de huir, de desaparecer del mundo. Se había convertido en una necesidad, una cuestión de supervivencia, de vida o muerte. Yo sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de mi ser, que si seguía en aquella vida, por un poco más de tiempo que fuera, acabaría muriendo por dentro de una forma que ni Dios me podría resucitar después. Yo necesitaba cortar el mal de raíz. Y la raíz de todo mi sufrimiento, de toda mi humillación, de todo mi asco, tenía nombre y dirección. Vivía en la misma casa que yo, comía de la misma comida que yo y dormía en la cama de al lado, roncando satisfecha. Era mi propia madre, Valdesi, y fue allí, en la oscuridad de mi cuarto, sintiendo el olor del pantano invadiendo por las rendijas y el sabor amargo en la boca que nunca se iba, que juré a mí misma con toda la fuerza de mi ser, que la deuda que Valdesi decía que yo tenía con ella, esa deuda sí que se pagaría, pero se pagaría a mi manera, en mis términos, y con intereses, con muchos intereses. Yo no sabía aún cómo ni cuándo, pero sentía en lo más profundo de mi alma como un presentimiento que el día del gran ajuste de cuentas estaba cada vez más cerca, y que la leche que ella usó para criarme iba a agriarse del todo y convertirse en el veneno que le pondría un punto final a todo aquello, de una forma que nadie nunca más me podría cobrar nada. Mi vida, a partir de aquel día de mis 13 años, se volvió un solo camino, una vereda estrecha y lodosa, sin ningún desvío ni señal de retorno. Era una rutina que se repetía con la precisión de un reloj viejo o como la marea del pantano, que sube y baja todos los días, sin fallar ni un minuto. Mi obligación comenzaba en el instante en que yo pisaba la casa, viniendo de la escuela, con la cabeza aún llena de las cuentas de matemáticas. Era quitarme el uniforme que ya me quedaba corto de brazos y pecho, darme un baño con un cubo del agua fría y estancada del botijo, que parecía que nunca me limpiaba de verdad, y esperar. Eran de 4 a 5 servicios por noche, como mínimo. Los fines de semana,
o cuando los barcos grandes, llenos de extranjeros, atracaban en el puerto de Málaga. Ese número podía duplicarse y las noches se volvían una mancha interminable. Yo aprendí a cumplir mi oficio con los ojos cerrados, y eso no es una forma de hablar, no. Es la más pura verdad. Yo cerraba los ojos muy fuerte, en el momento en que oía los pasos del cliente acercándose al cuarto, el sonido de las botas sucias de lodo en el suelo de madera, y solo los abría de nuevo cuando escuchaba la puerta cerrarse y sus pasos alejándose por el pasillo. Era una forma que inventé para protegerme, para intentar engañarme a mí misma, fingir que yo no estaba allí de verdad, que era solo una pesadilla y que en cualquier momento me iba a despertar en mi estera, sudada, pero a salvo. Con el tiempo, con la práctica que yo nunca pedí tener, me volví tan buena en eso que lograba hacer el servicio completo, de principio a fin, sin necesidad de mirar a la cara de nadie, sin necesidad de afrontar el asco o la lástima en sus ojos. Me movía en la oscuridad de mi propia mente, un autómata. La punición era una parte fundamental del negocio. Era la forma que Baldesi tenía de hacer su control de calidad, de garantizar que su mercancía, como a ella le gustaba llamarme, no perdiera su valor de mercado. Si un día mi estómago no aguantaba el olor a aguardiente barato mezclado con sudor agrio, y yo devolvía el plato delante del cliente, arruinándole el momento, o si yo, en un momento de debilidad, dejaba que una lágrima tonta se me escapara, y el hombre se quejaba de que yo no estaba colaborando, de que era una tonta y no valía el dinero pagado. El castigo era seguro, como el sol que saldría al día siguiente. En cuanto el hombre se iba, cerrando la puerta de golpe y maldiciendo el nombre de mami, ella venía a mi cuarto. Ella nunca gritaba en esos momentos, lo que era aún más aterrador. Venía en silencio con el mango de la escoba en la mano, ese mango de madera liso y pesado que ella guardaba detrás de la puerta de la cocina. Solo para eso. Ella no me golpeaba con rabia, con el odio de una madre descontrolada. Era una paliza fría, metódica, casi profesional. Ella me corregía con el mango de la escoba para que yo no le diera pérdidas, como ella misma explicaba con calma después de terminar, mientras yo me encogía en el suelo. Cada golpe en la espalda, en las piernas, era una lección que ella me narraba con su voz áspera. Esto es para que aprendas a tener estómago de mujer, no de niña llorona. Esto es para que aprendas a tragarte el llanto y a sonreírle al cliente, que es quien paga tu sustento, y el mío. El dolor en el cuerpo era grande, me quedaba todo morado, adolorido durante días, pero la humillación de ser tratada como un animal que necesita ser adiestrado para servir mejor, esa dolía mucho más profundo, en el alma. Y fue en una de esas noches, una noche caliente y sofocante de verano, que mi infierno particular, que yo ya creía que había tocado fondo en el lodo, logró encontrar una forma de bajar un escalón más. Llegó un cliente, nuevo, un hombre que yo nunca había visto por allí y que destacaba de la clientela habitual, de los pescadores y estibadores del puerto. Era un marinero extranjero, un guiri, que la gente del pantano cuchicheaba que era alemán o ruso. Nadie lo sabía con certeza. Era grande, un gigante, con unos brazos gruesos que parecían 2 troncos de madera y una mirada azul que era fría como el fondo del mar, sin vida. La fama de él ya había recorrido el pantano incluso antes de que él llegara a nuestra puerta. Era bruto, no le gustaba la delicadeza, era un hombre de pocas palabras y de mucha fuerza. Y lo más importante para mi madre, pagaba bien, pagaba en dólares, un billete que valía una fortuna para nosotras. La simple mención de aquella moneda extranjera hizo que los ojos de Baldesi brillaran de una codicia que yo nunca había visto antes. Cuando yo vi a aquel hombre entrando en nuestra casa de palafitos, agachándose para pasar por la puerta porque era más alto que ella, el miedo me paralizó de una forma nueva, diferente a todo lo que yo ya había sentido. Por primera vez en mucho tiempo, mi técnica de desconectar la mente, de huir hacia mi interior, falló por completo. Yo temblaba como una hoja al viento y sabía, con una certeza terrible, que no lograría hacer el servicio esta vez, que mi cuerpo no me obedecería.
Mami Valdesi, con su olfato agudo para los problemas que podían afectar su bolsillo, se dio cuenta de mi estado en el mismo instante. Vio el pánico estampado en mis ojos, vio la forma en que mis manos temblaban sin parar y supo que yo iba a estropear el negocio, que yo le iba a dar pérdidas con el mejor cliente que había conseguido en meses. Fue entonces cuando ella cambió de táctica. En lugar de amenazarme con el mango de la escoba, se acercó a mí con un vaso en la mano, un vaso de vidrio grueso con un líquido oscuro dentro, casi negro. «Bebe esto, niña», dijo con una voz que intentaba ser dulce, una dulzura falsa y pegajosa que ya no engañaba a nadie, pero que, en mi desesperación, sonó a una esperanza. «Es una infusión de camomila bien fuerte para que se te calmen los nervios, para que te relajes y hagas el servicio bien». Yo, en mi desesperación, en mi ingenuidad de quien aún quería creer que existía una pizca de madre allí dentro de aquel monstruo, me lo creí. Pensé que era un raro momento de compasión, un gesto de cuidado para que yo no sufriera tanto. Me bebí la infusión de un solo trago, sin siquiera sentir el sabor. El sabor era amargo, extraño, terroso, pero no me importó. Solo quería que el miedo y el temblor pasaran. Lo último que recuerdo con claridad fue a mami llevándome del brazo hasta el cuarto, acostándome en la estera y diciendo: «Ahora quédate quietecita ahí que el señor ya viene». Después de eso, todo se volvió negro, una oscuridad sin fin. Me desvanecí por completo, como una vela que se apaga de un soplido. Me desperté a la mañana siguiente con el cuerpo todo molido, adolorido de una forma que yo nunca había sentido antes, como si un camión me hubiera pasado por encima varias veces. Tenía un dolor en lugares que yo ni sabía que podían doler, un dolor interno, profundo, y mi cabeza parecía que iba a explotar en cualquier momento. Tenía flashes de memoria, pedazos de imágenes confusas y violentas que no tenían sentido, la cara del guiri, el peso de su cuerpo, un olor dulce y empalagoso, pero no lograba juntar las piezas. Era como un sueño malo que uno no logra recordar bien. Me levanté, tambaleándome con las piernas débiles, y fui a la cocina a beber un poco de agua. Fue entonces cuando vi en el cubo de basura al lado de la estufa de leña un objeto extraño que no estaba allí el día anterior. Era una pipa pequeña hecha de un material que parecía hueso o marfil y estaba rota en 2 pedazos. Cerca de ella había un polvo oscuro, un residuo, que tenía exactamente aquel olor dulzón y empalagoso de mis flashes de memoria. En mi ignorancia de niña del pantano, yo no sabía qué era aquello, pero mi instinto, mi alma herida, me decía que la respuesta a mi estado, a mis memorias rotas, estaba allí en esa basura. Cuando confronté a Valdesi, sujetando los pedazos de la pipa en mi mano temblorosa, ella no se inmutó ni un segundo. Al contrario, miró lo que yo sujetaba, luego miró mi cara de desesperación y soltó una carcajada corta y burlona, llena de desprecio, que resonó en la cocina pequeña y sofocante. «Ah, eso», dijo con el mayor desdén del mundo, como si yo le estuviera mostrando una cáscara de plátano. «Eso es tu medicina, niña, tu salvación». Y luego, mirándome a los ojos, sin una pizca de vergüenza o remordimiento, con la frialdad de un verdugo, confesó con las palabras más crueles que yo haya oído en toda mi vida: «Es por tu bien, ingrata. ¿Crees que yo te iba a dejar estropear a un cliente que paga en dólares con tus tonterías de miedo? ¿Crees que yo iba a perder un negocio así? Con esa infusión, con ese humito, te quedas mansa, no te quejas, haces todo lo que te mandan y yo no tengo pérdidas. Es una forma de proteger mi inversión. Ahora deja de molestar y ve a lavarte». En ese instante, mientras yo oía aquella confesión terrible, algo dentro de mí se rompió por completo, se hizo añicos. Fue la muerte de mi alma. En ese momento yo entendí con una claridad que me dolía más que cualquier paliza, que para mi propia madre yo ya no era una hija, ni siquiera era un ser humano. Yo era un objeto, una muñeca de trapo a la que ella podía drogar para que no se estropeara, para mantenerla en buen estado de uso y garantizar la satisfacción del cliente. La violencia de los hombres me dolía en el cuerpo, pero la frialdad calculadora de mi propia madre, la mujer que me trajo al mundo al transformarme en una cosa,
en un trozo de carne sin voluntad. Eso fue la estocada final a lo que quedaba de mi humanidad. Fue el momento en que yo percibí que estaba completamente e irremediablemente sola en el mundo. Ella me transformó en una muñeca de trapo sin voluntad, un cuerpo que servía para cualquiera que quisiera usarlo. Solo bastaba con que ella me diera la infusión para que me quedara mansa. Si crees que toda mujer, toda niña que fue tratada como un objeto, a la que le robaron el alma de esa forma, merece encontrar su voz y contar su historia para que el mundo sepa lo que sucede en la oscuridad, bajo las apariencias, entonces suscríbete al canal, porque el silencio nuestro, el silencio de las víctimas, es el almohadón suave, donde los monstruos como ella y los hombres que se aprovechaban de ella apoyan la cabeza y duermen tranquilos todas las noches, sin remordimientos, soñando con los ángeles. A partir de aquel día, de aquel descubrimiento en la basura de la cocina, el miedo dentro de mí murió. Murió y fue enterrado bien profundo, bajo capas de rabia y de una frialdad que yo no sabía que tenía. El pavor que yo sentía por los clientes, el miedo a la paliza con el mango de la escoba, el miedo a la mirada de Baldesi, todo eso se desvaneció y dio paso a una cosa nueva, una cosa que yo nunca había sentido antes, una cosa fría, paciente, calculadora. Yo empecé a mirar a Baldesi, ya no con el miedo de una hija acorralada, sino con la mirada distante de un científico que observa a un insecto venenoso dentro de un frasco de vidrio, estudiando sus movimientos, sus hábitos, sus debilidades, esperando el momento justo y la mejor oportunidad para aplastarlo sin ser picado. La tristeza se fue, el dolor se fue, solo quedó el plan que comenzó a formarse en mi mente como una telaraña. Yo dejé de llorar, dejé de quejarme, dejé de mostrar cualquier tipo de emoción, fuera buena o mala. Me convertí, con el tiempo, en la hija perfecta, en la herramienta de trabajo ideal. Yo hacía mi oficio sin decir una palabra, con una eficiencia aterradora. Aceptaba a cualquier cliente que ella me conseguía. No importaba cuán bruto o asqueroso fuera. Incluso le agradecía con una sonrisa vacía en los labios por la infusión en las noches más difíciles, sabiendo ahora lo que realmente era. Y Mami Baldesi, en su codicia ciega y en su arrogancia sin límites, creyó que finalmente me había domado. Creyó que había logrado romper mi espíritu y transformarme en la máquina de hacer dinero con la que ella siempre soñó. Poco sabía ella que mi obediencia era solo una máscara, un disfraz. Detrás de ella, yo solo estaba observando, aprendiendo sus hábitos, sus rutinas y planeando con la paciencia de un depredador cada detalle de lo que yo iba a hacer a continuación para darle un final definitivo a aquella historia. Después de aquella noche de la infusión de opio, después de entender con una claridad que me cortaba el alma como un cristal roto, que yo era menos que una bestia para mi propia madre, la idea de simplemente huir murió dentro de mí, se volvió polvo, se deshizo en el aire. ¿Huir a dónde? Díganme, ¿con qué dinero si cada moneda sucia que yo ganaba iba directo a su mano antes incluso de que se calentara en la mía? ¿Para vivir de qué? Si lo único que yo sabía hacer en el mundo era el oficio asqueroso que ella me enseñó a la fuerza, con el mango de la escoba como maestro. Yo sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de mi estómago, que si yo solo desaparecía del mundo, si yo me convertía en humo, Baldesi me cazaría como un perro de caza olfatea a su presa herida. Ella, con su genio del infierno y su codicia sin fin, no se calmaría ni un minuto hasta encontrar su patrimonio de vuelta. Y cuando me encontrara, y me encontraría, el infierno que yo vivía en aquella casa de palafitos parecería un paseo por el parque, al lado de lo que ella me haría como castigo por mi osadía. No, mi plan ya no era huir. Huir era para los cobardes, para los débiles, para las niñas que aún lloraban a escondidas en la estera. Y yo, en ese momento, ya no era débil. El dolor y el asco me habían dejado dura como una piedra por dentro. Mi plan era otro, era más definitivo, más permanente. Mi plan era secar la fuente de mi sufrimiento, era cortar el mal, no por la rama,
como se poda un árbol para que crezca más fuerte. Era por la raíz más profunda y podrida. Si la fuente se secaba, el agua sucia dejaba de correr. Era así de simple. Una cuenta de matemáticas, la única asignatura que me gustaba en la escuela, que yo resolví en mi cabeza y que me daba el resultado exacto que yo necesitaba para finalmente poder sobrevivir. Mi arma principal, la herramienta que yo iba a usar para ejecutar mi servicio final, sería el silencio. Y el veneno, claro. El veneno era la parte más importante, era el ingrediente secreto de mi liberación. Durante las semanas que siguieron a la noche de la infusión, yo me transformé en la hija modelo, en la empleada perfecta. Yo hacía todo lo que Valdesi me mandaba, sin quejarme, con una eficiencia que la dejaba orgullosa y hasta un poco desconfiada al principio. Pero la codicia de ella era mayor que la desconfianza, y pronto aceptó mi cambio como resultado de su adiestramiento exitoso. Y en cada servicio con cada cliente, principalmente los más borrachos y descuidados, que tiraban el dinero en la cama sin contarlo, yo lograba a veces esconder 1 o 2 monedas que ellos me daban como una propina, un cambio que mami no controlaba, un pago por fuera. Era poco, muy poco, pero yo lo fui juntando, moneda a moneda, en un agujero que hice con la punta de un cuchillo de cocina en el suelo de barro debajo de mi estera. Cuando junté lo suficiente para no levantar sospechas, comencé mi peregrinación secreta. Cada 2 o 3 días, yo inventaba una excusa para ir al almacén del puerto, un lugar sucio y oscuro que vendía de todo, desde cuerda de barco hasta comida enlatada y veneno para bichos. Allí yo compraba poco a poco veneno para ratas, un polvillo gris y sin olor, que la gente llamaba matarratas. El vendedor, un hombre viejo con un ojo de vidrio que no parpadeaba y ni me miraba bien, solo cogía el dinero y me entregaba la bolsita de papel. Debía pensar que era una niña más del pantano, comprando veneno para matar las ratas que infestaban los palafitos. Y de alguna forma era para eso mismo. Yo solo iba a matar a una rata un poco más grande y más peligrosa. Yo necesitaba el escenario perfecto, el momento justo en que nadie sospecharía de nada, en que mi acción tan grave se disolvería en medio del desorden y el caos general, como una gota de agua en el río. Y no existía escenario mejor en Málaga en aquella época que el carnaval. El 106 ruido, el aguardiente, la locura colectiva, todo conspiraba a mi favor. Era el escenario que Dios o el diablo había preparado para mí. Y el año era 1964, mi último carnaval en aquella vida, el carnaval de mi libertad. El sábado de carnaval llegó con un calor de horno, un calor húmedo y pesado que te hacía sudar incluso estando quieto, que te dejaba la ropa pegada al cuerpo. Toda la ciudad parecía haberse vuelto loca, sumergida en una fiesta sin ley. El sonido de las comparsas venía de todos lados, de los desfiles que pasaban por la calle de barro, delante de casa, con sus orquestas ruidosas, de las radios a pilas de los vecinos, todo mezclado en un ruido ensordecedor que no daba tregua. El sonido era tanto que ahogaba el mundo, ahogaba los pensamientos de uno, y era exactamente eso lo que yo necesitaba. Y Valdesi, claro, estaba en su apogeo, en su elemento. El carnaval era su mejor temporada de caza, la época en que los hombres, llenos de aguardiente y de una euforia que los dejaba descuidados y generosos, buscaban mis servicios sin parar, a cualquier hora del día o de la noche. En esa noche de sábado, ella ya estaba ebria de felicidad y de aguardiente, celebrando las ganancias de la fiesta. Ella bailaba torpemente en el salón con un cliente disfrazado de diablo, un diablo rojo y delgado con un tridente de cartón. Esa fue mi señal. El diablo en el salón y yo, el ángel vengador en la cocina. La ironía de la escena me dio aún más fuerza. Mientras la música alta de las comparsas hacía temblar las paredes de la casa y vibrar el suelo de madera, yo fui a la cocina con el corazón latiendo a un ritmo diferente, no de miedo o de ansiedad, sino de una certeza fría, un ritmo constante y determinado. Cogí la botella de aguardiente que a ella más le gustaba, la de color amarillo, de la más barata, que ardía en la garganta y que ella decía que era la única que le hacía efecto.
Exprimí 2 limones grandes y arrugados en un vaso de vidrio grueso. Puse una cucharada de azúcar y lo mezclé con una dosis generosa de aguardiente. Era la batida preferida de ella, la forma que ella decía que era la única buena para abrir el apetito para los negocios. Era su ritual antes de sentarse a la mesa a contar el dinero de la noche. Y en esa noche yo iba a formar parte de su ritual. En realidad, aquel era mi ritual, el ritual de mi venganza, de mi liberación. Con el vaso preparado en la mano, yo caminé desde la cocina hasta el salón, pasando por el pasillo estrecho y oscuro. La música estaba a todo volumen, una comparsa acelerada que te hacía querer moverte sin parar, una alegría contagiosa que contrastaba con la oscuridad dentro de mí. Baldesi se reía a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás, el sudor corriéndole por la cara y el cuello. El cliente pesado ya se iba, ajustándose la máscara de diablo en la cara, lanzándome una mirada de reojo. Yo esperé a que él pasara por la puerta y me acerqué a ella, ofreciéndole el vaso como quien ofrece una flor, un regalo, una prueba de amor. Y con la voz más tranquila y hasta un poco cariñosa que logré fingir, una voz que entrené durante semanas en mi cabeza para que saliera perfecta, le dije: «Una batida para usted, mami. La hice justo como le gusta, con limón. Es para celebrar la fiesta, para celebrar el buen día de hoy». Ella me miró con los ojos brillantes de alcohol y de codicia, y una sonrisa ancha y satisfecha se abrió en su rostro sudoroso. Ella cogió el vaso de mi mano con la avidez de quien tenía mucha sed, feliz de la vida con el agasajo inesperado de su hija obediente. «Así es como me gusta verte, niña, aprendiendo a complacerme, aprendiendo a ser agradecida con quien te da el pan de cada día», dijo con la voz pastosa de borracha, dándome un golpecito en la cara, un gesto que se suponía que era de cariño, pero que para mí sonó como un último insulto. Y sin siquiera sospechar nada, sin siquiera sentir el olor de la muerte que estaba allí en esa bebida, ella se bebió el vaso de un solo trago, bebiéndose todo hasta la última gota, como siempre hacía, en un sorbo largo y único. Ella se bebió el veneno que yo preparé, el punto final de su historia y el comienzo de la mía. Y me sonrió, una sonrisa de satisfacción plena, eructando después. Luego se limpió la boca con el dorso de la mano, me devolvió el vaso vacío y volvió a bailar sola en medio del salón, balanceándose torpemente al ritmo de la comparsa que venía de la calle. Y yo me quedé allí parada en la puerta, observando mi obra, viéndola bailar su última danza, la danza de la muerte, sin saber que la música ya se había acabado para ella. Hay gente que me va a llamar monstruo, va a decir que lo que hice no tiene perdón, que soy una asesina fría y calculadora, que le quité la vida a mi propia madre. Y yo les pregunto a ustedes que me están oyendo, con la vida de ustedes, con las madres de ustedes, para que una semilla de pantano, una semillita que nació en medio del lodo y la podredumbre, pueda germinar, pueda romper el lodo y ver la luz del sol por primera vez. ¿No es necesario primero matar la plaga que se está comiendo su raíz, que le está chupando la vida, que no la deja crecer? Yo dudo que tengan el valor de darle me gusta a este video. No por estar de acuerdo con lo que hice, porque ni yo sé si estoy de acuerdo, ni Dios lo sabe, sino por entender que a veces, en este mundo de perros, el remedio para curar una herida mortal tiene exactamente el mismo sabor y el mismo color que el veneno. Es una elección que nadie debería tener que hacer, pero que yo me vi obligada a hacer. Después de que ella se bebió la batida fatal, yo no huí. No salí corriendo desesperada por la noche de carnaval, gritando como una loca. Mi parte del plan ya estaba hecha, con una perfección que me sorprendió. Cogí el vaso vacío, fui a la cocina, lo lavé en el cubo con agua y jabón, frotándolo bien por dentro y por fuera para no dejar rastros, y lo guardé en su sitio de siempre, junto con los otros vasos, como si nada hubiera pasado. Apagué la luz del salón, dejándola allí, tropezando con sus propios pies, tarareando una vieja canción de carnaval, ya sin fuerzas, con la voz cada vez más débil, y volví a mi cuarto, a mi estera en el suelo. Me acosté, cerré los ojos, pero no para dormir. El sueño se había ido de mí hacía mucho tiempo. Me acosté para esperar,
para oír las primeras señales de que el veneno estaba haciendo su trabajo en su cuerpo, para ser la única testigo del final. Mi venganza no fue un acto de rabia, de impulso, fue una cirugía planeada hasta el más mínimo detalle, y ahora yo era la médica esperando al lado del lecho para ver el resultado de la operación. Toda la noche me quedé despierta, acostada en la oscuridad, oyendo cada sonido. El sonido de las comparsas allá afuera, que entraba por las rendijas de la pared de madera, era la banda sonora del final de mi deuda, del final de mi esclavitud. Cada golpe del bombo, cada nota aguda de la trompeta, cada grito de carnaval que pasaba por la calle, parecía celebrar mi liberación. Yo no sentía miedo, no sentía culpa, no sentía nada más que una calma extraña, una sensación de paz helada que yo nunca había conocido antes en toda mi vida. Era la paz de quien sabe que a partir de esa noche, el mañana sería diferente, que la fuente de mi sufrimiento había sido envenenada en su manantial y que era solo cuestión de tiempo, de pocas horas tal vez, hasta que se secara para siempre, hasta la última gota, y yo esperaría el tiempo que fuera necesario, sin prisa. Tenía la vida entera por delante. La agonía de Baldesi no comenzó con un grito, sino con un gemido bajo, un sonido arrastrado, casi un suspiro de cansancio que yo oí en la madrugada del domingo de carnaval. La comparsa allá afuera todavía retumbaba en el centro, con una furia que parecía que nunca se iba a acabar. Pero en nuestro callejón del pantano, el polvo de la fiesta ya estaba bajando y el silencio comenzaba a reclamar su lugar. Fue la primera señal. Después vino el vómito, un sonido feo, desgarrador, violento, que venía de su cuarto y que me hizo sentarme en la estera con el corazón alerta. Yo seguí allí acostada en la oscuridad, solo escuchando como un animal que presiente el peligro. Ella pasó el domingo entero en la cama, quejándose de un dolor en la barriga que parecía un cuchillo, un ardor que ella les decía a las pocas vecinas que asomaban la cabeza por la puerta, que era por el aguardiente adulterado que debía haber bebido en la calle. Nadie sospechó. En el pantano, todos los carnavales tenían su cuota de gente que se ponía mala por culpa de la bebida de mala calidad. Era una excusa perfecta, absolutamente normal. El lunes por la mañana, la cosa empeoró de una forma que hasta a mí me asustó. Ella empezó a tener unos temblores, unos espasmos incontrolables que sacudían todo su cuerpo en la cama de tablones, y empezó a decir cosas sin sentido, a llamar por nombres de gente que ya había muerto, a ver bichos en las paredes. Las vecinas, que volvieron a aparecer por la puerta, más por curiosidad que por preocupación, la miraban con una mezcla de miedo y satisfacción, y decían que era un castigo de Dios, que era brujería que le había hecho alguna enemiga. Nadie se ofreció a llamar a un médico o a ayudar de verdad. En el pantano, cada uno cuida de su vida y de su muerte. Y el martes de carnaval, ella ya no hablaba más, solo emitía unos sonidos que no parecían de persona, un ronquido profundo que le salía del pecho. Su cuerpo se contorsionaba en la cama, los ojos en blanco, la boca echando espuma. Y en la mañana del miércoles de ceniza, cuando el sol nació gris y triste, trayendo el silencio y la resaca de vuelta al pueblo, ella también se silenció. Baldesi dejó de respirar. La fuente se había secado. ¿Y cuál fue mi reacción durante todo eso? Se deben estar preguntando. Yo la cuidé en esos 3 días con una dedicación y una paciencia que sorprendió a las pocas vecinas que por chismorreo venían a espiar. Yo limpiaba su suciedad, su vómito, la espuma, todo. Con un paño húmedo, yo le limpiaba la cara sudada, su cuerpo febril, le daba agua en la boca con una cuchara, aunque yo sabía que ya no podía tragar nada. Le ponía paños húmedos con agua fría en la frente cuando la fiebre le subía y la hacía delirar. Quien miraba desde fuera veía a una hija devota sufriendo al lado de la cama de su madre enferma, cumpliendo su papel de hija hasta el final. Pero no era lástima lo que yo sentía. No era amor ni remordimiento. Lo que yo sentía en lo más profundo de mi alma helada era una curiosidad fría, casi científica. Yo necesitaba quedarme allí cerca para asegurarme de que el veneno estaba haciendo su trabajo correctamente, para acompañar cada etapa de la destrucción.
para garantizar que no habría vuelta atrás, que ella no se iba a levantar de esa cama. Cada gemido suyo, cada convulsión, cada suspiro era una confirmación de que mi plan había salido bien, de que mi cuenta de matemáticas era exacta. Yo estaba allí, como la verdugo que se queda al lado del condenado en la horca, no por compasión, sino para asegurarse de que la sentencia se cumpliera hasta el final, sin fallos. Fue mi último acto como su empleada, supervisar su bancarrota completa y definitiva. En esa misma mañana de miércoles de ceniza, con el cuerpo de Baldesi aún caliente en la cama y con todo el pueblo sumergido en una paz melancólica, yo ejecuté la parte final de mi plan. No lloré, no grité, no llamé a nadie. El tiempo era valioso y yo no podía desperdiciarlo con sentimentalismos. Fui directo hasta la caja de madera vieja debajo de su cama, donde ella guardaba el dinero de mis servicios, el fruto de mi sufrimiento, la prueba material de mi esclavitud. Abrí la caja con la punta del cuchillo que yo usaba en la cocina y cogí todo. No era mucho, era un fajo de billetes sucios y arrugados, pero era suficiente para comprar un billete para empezar de nuevo. Hice un atillo con 2 o 3 prendas de ropa, las únicas que yo tenía, que no eran los vestidos rojos y cortos de mi oficio. Le di una última mirada a aquella casa, a aquel pantano, a aquel cuerpo inerte y pálido en la cama, y no sentí nada, absolutamente nada. Era como mirar una cáscara vacía, un objeto roto, y me fui. Me fui caminando, sin mirar atrás, por el callejón de barro. Pasé por el centro del pueblo, aún sucio de confeti y serpentina, que ahora parecía basura, y fui hasta la estación de autobuses. Allí miré el panel con los nombres de las ciudades y compré un billete para el lugar más lejano al que mi dinero me podía llevar. Un lugar en el interior, cuyo nombre yo ni sabía pronunciar bien. Era el año de 1964, y yo estaba huyendo no de mi crimen, sino de mi vida anterior. Estaba huyendo para nacer de nuevo. El autobús, un cacharro viejo que roncaba más de lo que andaba, me dejó en un pueblito polvoriento, con unas 10 casas y una iglesia, con un nombre que yo ni recuerdo ya. De allí, pregunté y caminé por un día entero, bajo un sol que yo nunca había sentido en la piel, hasta llegar al cortijo donde vivía una tía mía, una hermana de mi fallecido padre, una mujer a la que yo apenas conocía, a la que solo había visto 1 o 2 veces en la vida cuando era niña. Mi tía, una mujer seca y arrugada como la tierra a su alrededor, con un rostro que parecía haber sido esculpido por el viento, me acogió sin hacer muchas preguntas. Creo que ella vio en mi rostro, en mi delgadez, en mi mirada asustada de animal salvaje, una historia que era mejor no remover. Ella me dio un plato de comida, un plato de migas con un trozo de queso que para mí pareció el banquete más grande del mundo. Me dio un rincón para dormir en una hamaca en el porche de la casa de adobe, y al día siguiente me dio una asada y me enseñó el oficio de la labranza. Mi nueva vida, mi segunda oportunidad, comenzó allí, bajo el sol caliente del interior, con las manos llenas de ampollas y el cuerpo adolorido de una forma diferente, una forma buena, una forma honesta. La cura para mi alma, para las heridas que nadie veía, vino a través del trabajo. El cansancio del sol fuerte que me quemaba la piel, de la azada pesada que cavaba la tierra dura y seca, el sudor que me corría por el rostro y se mezclaba con el polvo rojo. Todo eso empezó a limpiar de dentro hacia afuera la suciedad que los hombres y que Baldesi habían dejado en mí. Cada callo que nacía en mi mano era un recuerdo malo que moría, que se secaba. Cada músculo adolorido al final del día era la prueba de que mi cuerpo ahora me pertenecía de verdad, que el esfuerzo de él era para sacar el sustento de la tierra y no para satisfacer la voluntad de los demás. Yo trabajaba de sol a sol en silencio, y por la noche, después de comer un plato de lentejas, caía en la hamaca y dormía un sueño profundo, un sueño sin sueños, por primera vez en mi vida. El interior, con su dureza y su brutal honestidad, me estaba curando, me estaba purificando con su castigo de sol y trabajo, me estaba haciendo persona de nuevo. Fue en esa vida, 4 años después de mi huida, en 1968, que conocí a Severino,
Él era un labrador viudo, un vecino de mi tía, un hombre mayor que yo, de pocas palabras y de una mirada profunda y triste. Él había perdido a su esposa en el parto de su primer hijo, que tampoco sobrevivió, y esa doble tragedia lo había dejado callado, un hombre de silencios que curaban. Él me veía trabajando en el huerto de mi tía, me veía en la misa de los domingos en la ermita del pueblo, siempre callada, en mi rincón. Y un día se armó de valor y pidió hablar conmigo con el sombrero de paja en la mano, todo apurado. No hubo noviazgo, no hubo cortejo, no hubo promesas. Fue una conversación honesta allí en la verja del cortijo. Él dijo que era un hombre solo y que necesitaba una compañera para compartir la vida dura y el trabajo, y que veía en mí a una mujer fuerte y de valor. Y yo, a mis 22 años, con el alma aún remendada, acepté. Me casé con Severino. Nuestro matrimonio no fue un romance de película, una pasión arrolladora de esas que vemos en las telenovelas. Fue algo mucho mejor, mucho más real y más fuerte. Fue un pacto de paz, un acuerdo silencioso de dos almas heridas que encontraban el uno en el otro el consuelo que el mundo les había negado. Severino me dio un nombre, un techo que era mío, una familia, y lo más importante de todo lo que un hombre puede darle a una mujer, me dio respeto. Él nunca, en más de 50 años de casados, nunca me preguntó de dónde venía, quiénes eran mis padres, qué me había pasado antes de que yo llegara allí con un atillo de ropa y la mirada perdida. Él aceptó mi silencio sobre el pasado y llenó mi vida con un presente de paz, de trabajo y de dignidad. Y yo, a cambio, le di mi lealtad, mi trabajo duro y una compañía silenciosa que entendía su dolor sin necesidad de palabras. Juntos tuvimos 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres, todos fuertes y sanos como el interior. Yo los crié a todos con un rigor que yo no conocí, pero con un amor que tampoco tuve. Les enseñé el valor del trabajo, de la honestidad, del respeto por los demás, y por encima de todo, los crié para que ellos nunca, jamás, en ningún momento de sus vidas, conocieran el significado de la palabra deuda de la forma en que yo la conocí. Mi mayor victoria en la vida no fue haber sobrevivido al pantano, fue ver a mis hijos crecer libres, dueños de sí mismos, sin deberle nada a nadie, sin tener que pagar con el cuerpo o con el alma por el derecho a existir. Ellos son la prueba de que la semilla que vino del lodo sí puede generar flores bonitas y fuertes en el suelo más seco. Mis hijos hoy son hombres y mujeres de bien, todos adultos, con sus propias familias, sus propios hijos. Ellos creen que la madre de su madre, la abuela que ellos nunca conocieron, murió de una enfermedad pulmonar en Málaga hace muchos años. Es la historia que yo conté, la mentira que yo creé para protegerlos de mi verdad. Y ahora les pregunto a ustedes, que son los únicos en el mundo, además de Dios, que saben la verdad completa. ¿Me equivoqué al enterrar esa historia para siempre? ¿Debí haberles contado a mis hijos que su abuela era un monstruo y que su madre es una asesina? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar, en aquella casa del pantano? Respondan en los comentarios lo que su conciencia les dicte, porque la opinión de ustedes es la única que puedo escuchar sin miedo, sin el peso del juicio de quienes amo. He vivido con este secreto toda mi vida, un peso que solo yo cargaba. Severino, mi bueno y añorado Severino, fue mi compañero, mi pilar, mi roca. Él sentía, yo sé que sentía, que había una sombra en mí, una tristeza antigua que yo cargaba en mis hombros. Pero su respeto por mí era tan grande que él nunca intentó abrir esa puerta, nunca forzó la cerradura de mi pasado. Él simplemente me sujetaba la mano con más fuerza cuando me veía con la mirada perdida en el horizonte, y eso bastaba. Él se fue el año pasado, durmiendo sereno como vivió, y se llevó mi silencio con él a la tumba. Ahora solo quedo yo y esta memoria, esta historia que yo decidí contarles a ustedes para sacarla de mí antes de que me sofoque por completo y me arrastre con ella. Después de la partida de mi Severino, yo creí que me encogería, que me convertiría en una viejita callada en un rincón, esperando a que me llegara la hora. Creí que el silencio de la casa,
que antes era llenado por su presencia tranquila, un silencio bueno que me daba paz, me iba a tragar por completo, me iba a asfixiar en la nostalgia y en los recuerdos. Pero la vida, esa maldita, siempre se las arregla para sorprendernos. El silencio, en lugar de traerme tristeza y soledad, me trajo una claridad diferente, una fuerza que yo ni sabía que aún tenía guardada en lo más profundo de mi pecho, bajo tantas cicatrices. Y la energía que yo usé durante tantos años para cavar la tierra y para criar a mis 6 hijos, esa fuerza no se jubiló conmigo, solo cambió de oficio. Hoy, aquí en esta comunidad pequeña y olvidada por el mundo, aquí en este suelo de polvo, donde yo clavé mis raíces, me convertí, sin querer, en una especie de matriarca. No porque yo quisiera, no porque yo lo pidiera, sino porque la vida, con sus vueltas y sus castigos, me hizo así. Cuando una mujer recibe una paliza de su marido y no tiene a dónde correr, con los ojos morados y el alma en pedazos, es en mi puerta donde ella llama en mitad de la noche, porque sabe que aquí no va a ser juzgada. Va a encontrar un vaso de agua y una palabra de fuerza. Cuando un político de conversación bonita, con zapatos brillantes, viene aquí en la época de las elecciones a prometer el mundo a cambio de votos, intentando engañar a mi gente que tanto sufre, yo soy la primera en levantarme en la reunión de la asociación, a pedir la palabra y a desenmascarar al mentiroso delante de todo el mundo con las palabras que él merece oír. Yo no le tengo miedo a los hombres, no le tengo miedo a los ricos, no le tengo miedo a la autoridad. El miedo, como ya dije, murió en mí allá en 1964 y nunca más resucitó. Esa mi fama de Doña Dida, la que no aguanta una ofensa, creció con el tiempo. Hoy mis días están llenos, ya no con la asada, sino con la gente. Por la mañana temprano, después de tomar mi café solo, me siento aquí en este porche y mi casa se convierte en una especie de consultorio a cielo abierto. Viene gente de todos lados. Viene la chica joven a la que su marido no deja trabajar y yo le enseño una forma de empezar a vender un pastel, una artesanía, para que tenga su propio dinero y su propia libertad. Viene el agricultor al que el banco le quiere quitar las tierras por una deuda pequeña, y yo junto a un grupo de gente organizamos una rifa, hacemos una colecta y ayudamos al hombre a no perder su suelo. Mis hijos a veces discuten conmigo, dicen que me meto demasiado en la vida de los demás, que tengo que descansar, pero ellos no entienden que esto es lo que me mantiene viva. Es una ironía tremenda de la vida. Si nos paramos a pensarlo, pasé mi juventud entera huyendo de una madre que era mi terror, mi verdugo, la dueña de mi cuerpo y de mi desgracia. Y hoy, en mi vejez, me convertí en la madre de todos los que no tienen quien los defienda en esta tierra seca. Las mujeres más jóvenes, las chicas que están empezando la vida, me llaman Mami Dida. Y cada vez que yo oigo esa palabra, un pedacito de la herida que Valdesi me dejó cicatriza un poco más. Yo me convertí, sin querer, en el exacto opuesto de la mujer que me dio la vida. Valdesi usaba su fuerza para oprimir y explotar. Yo uso la poca fuerza que me resta para proteger y defender. Es mi forma de transformar toda la maldad que yo recibí en algo que sirva. Y después de vivir casi 80 años, de pasar por el infierno y de encontrar un pedacito de cielo aquí en la tierra del interior, yo aprendí algunas cosas. Lecciones que no se aprenden en los libros de la escuela, ni en la cartilla, ni en el catecismo. Son lecciones que se aprenden en la escuela de la vida, que es la más dura e implacable de las maestras, pero que enseña de verdad. La primera gran lección que yo aprendí y que me empeño en enseñar a los míos fue sobre la familia. Yo aprendí que la familia no es la sangre que te dan, no es quien te trae al mundo. Eso es solo biología. Es solo un accidente del destino. La verdadera familia es quien se niega a sacarte del mundo. Es quien te da la mano cuando estás tirado en el lodo, sangrando y sin fuerzas. Familia es mi tía que me acogió, sucia y asustada, sin hacer ni una sola pregunta. Es mi Severino que vio mi alma rota y me amó en silencio durante más de 50 años. Son mis hijos que yo generé con dolor, pero crié con un amor que yo no conocía.
Familia es quien te da sangre, no quien te la chupa. Valdesi era mi progenitora, está en mi partida de nacimiento, pero ella nunca, en ningún momento, fue mi familia. La segunda lección que la vida me enseñó en mi propia piel y que tardé mucho en entender fue sobre el cuerpo. Yo aprendí que el cuerpo tiene memoria y la memoria de mi cuerpo era sucia, era dolorosa, era llena de asco, las marcas de los hombres, el sabor del servicio, el dolor de las palizas, el olor del pantano, todo eso se quedaba guardado en mi carne, en mis huesos, incluso cuando mi mente intentaba olvidar, intentaba borrar. Y yo descubrí, con los años, que solo existe una cosa capaz de limpiar esa memoria sucia, de purificar esa carne inmaculada, el cansancio del trabajo honesto. Cada gota de sudor corrió por la frente bajo el sol del interior, fue lavando un poco la suciedad de dentro de mí. Cada callo que nació en mi mano, de tanto sujetar el mango de la azada, fue borrando las marcas de mi pasado. Mi cuerpo, que fue usado durante tanto tiempo como un objeto de un servicio sucio, se transformó en una herramienta de trabajo digno. Y esa transformación, mis queridos, esa curó más que cualquier medicina, más que cualquier rezo. Es un bautismo de sudor, un bautismo de dignidad que uno se da a sí mismo. La tercera lección, la más difícil, la más controvertida de todas, la que tal vez haga que muchos de ustedes me juzguen y me llamen demonio, fue sobre la supervivencia. Yo aprendí de la forma más dura y amarga que existe, que a veces en este mundo, la única forma de matar a un monstruo que te está devorando vivo, día tras día, sin piedad, es convirtiéndote en un monstruo también, pero por un único y necesario instante. Es necesario tener la frialdad del monstruo, el valor del monstruo, la crueldad del monstruo para poder acabar con él y sobrevivir. Yo no me enorgullezco de lo que hice. Llevo esta sombra, el peso de aquel vaso en mi mano, conmigo hasta mi último día. Pero yo tampoco me arrepiento, porque entre mi vida y la de ella, entre mi única oportunidad de nacer de nuevo y la continuidad de mi infierno sin fin, me elegí a mí misma. Y esa fue la primera vez en la vida que yo pude elegir algo. Fue mi primera y más importante elección, y yo la hice por mí, por la niña, Edileusa, que merecía vivir. Mi legado, yo lo sé, no está en el dinero o en las tierras que yo voy a dejar, porque no tengo nada de eso. Mi legado está en mis hijos y en mis nietos. Ellos no saben mi historia. Ellos no conocen los detalles de mi pasado sombrío, gracias a Dios. Y qué bien que no lo saben, pero ellos viven todos los días el resultado de esta historia. Ellos viven la fuerza de una mujer que se negó a ser tragada por el lodo. Ellos heredaron sin saber la resiliencia de una raíz que fue obligada a germinar en el fango, pero que luchó con todas sus fuerzas para crecer recta y fuerte en dirección al sol. Mi historia, mi sacrificio está en el carácter de ellos, en su honestidad, en la capacidad que tienen de amar y de respetar al prójimo. Y eso para mí ya es la mayor herencia que una madre puede dejarles. Es una riqueza que ningún ladrón puede robar, que ningún tiempo puede borrar. Y mirando hacia atrás, a todo este camino largo y tortuoso que yo recorrí, yo entiendo una cosa, con mucha claridad hoy. Aquella niña de 13 años, la Edileusa asustada y sumisa del pantano, aquella muñeca de trapo que servía a los deseos de los demás, ella murió allá en 1964. Murió en aquel miércoles de ceniza junto con Valdesi. Fue necesario que ella muriera para que esta abuela de 79 años, la doña Dida del interior, pudiera nacer. Fue un parto difícil, un parto doloroso, un parto al revés, donde la hija se parió a sí misma después de matar a su madre. Pero fue mi verdadero nacimiento. Enosum. Resto, todo lo que vino antes de eso, fue solo la preparación, fue solo la oscuridad antes del amanecer. Y a pesar de todo, de todas las cicatrices visibles e invisibles, yo estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de ver el sol nacer de nuevo y de haber vivido una vida que, al fin y al cabo, fue mía. Una vida que yo construí con mis propias manos callosas. Mi nombre es Edileusa, pero aquí me llaman Dida. Y esta es la historia de cómo yo necesité secar la leche de mi madre para poder tener mi propia vida.
si el valor de una raíz que germinó en el lodo te hace más fuerte, si mi historia te conmovió de alguna forma y te hizo pensar, tu lugar es aquí. Suscríbete al canal Sabiduría de la Abuela, porque cada cicatriz, por más fea y dolorosa que sea, también es un mapa de cómo sobrevivir. Y hay mucha gente en este mundo que necesita encontrar el camino de regreso a casa, el camino de regreso a sí mismo. Y a veces la historia de una viejecita como yo, que ya vio al diablo de cerca, puede ser la luz que faltaba al final del túnel.